¿Sabes ese dolor que es tan intenso que parece filtrarse a través de tus poros y volverse parte de tu sangre? Yo viví con él durante 7 años enteros. Un dolor que comenzaba en mi espalda, subía por mi columna y se alojaba en mi garganta cada vez que oía girar la llave en la puerta a las 6:00 de la tarde. Y junto con el sonido de esa llave llegaba el miedo. Un miedo que incluso hoy, a los 71 años, me despierta sudando en medio de la noche. Buenos días a todos los que están viendo esto. Antes de comenzar mi historia, me gustaría que me dejaras un me gusta, que te suscribieras y que me dijeras desde dónde me estás viendo en los comentarios. Así podré mandarte un fuerte saludo de apoyo. Ahora, permítanme presentarme. Mi nombre es Mary Payne, pero la gente aquí en Riverdale, Kentucky, me conoce como los dulces de la abuela Mary. Hago tabletas de dulce, pralinés de peonía y crocante de maní, que todos dicen que es el mejor de la región. He tenido mi pequeño puesto en el mercado de agricultores de la Plaza del Pueblo por más de 40 años. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? La niña que una vez no sabía si viviría para ver el día siguiente, ahora es conocida por hacer dulces que traen alegría a los niños. Nací en 1954 en una pequeña casa amarilla al final de la calle Maple, en la parte más pobre de Riverdale, un pueblo pequeño donde todos se conocían, o al menos creían que se conocían, porque los secretos se mantenían bien escondidos detrás de puertas cerradas. Y nuestra casa amarilla, con sus ventanas de madera siempre cerradas, guardaba los peores. Mi padre, el señor James, trabajaba para el condado como inspector, un hombre respetado en el pueblo con una mano firme para golpear la mesa, una voz profunda que hacía temblar el suelo. Iba a la iglesia todos los domingos, se sentaba en la primera fila, cantaba himnos más fuerte que todos los demás. Era el primero en llegar a las reuniones vecinales, el último en irse del bar de la esquina. Un hombre de palabra, decían, un hombre de familia ejemplar. Mi madre, la señora Delane, era maestra de escuela primaria, con el cabello siempre recogido en un moño apretado, vestido por debajo de la rodilla, uñas cortadas cortas. Tenía una postura rígida, una manera de mirar por encima de sus gafas que hacía que cualquier estudiante que se portara mal volviera a su lugar. En casa era callada, obediente, como la sombra de mi padre. Una sombra que crecía y se encogía según su estado de ánulo. Éramos solo nosotros 3 en la casa amarilla. Mi madre tuvo otros hijos, pero ninguno sobrevivió. Yo fui la única que lo logró. Un milagro de Dios, decía ella. A veces pienso que el verdadero milagro hubiera sido no sobrevivir. Me habría ahorrado mucho dolor. La casa era sencilla, pero limpia. Recuerdo el olor a betún para pisos, el brillo de los pocos muebles, los mantelitos de ganchillo que mi madre hacía para cubrir cada superficie. Había un patio trasero con algunos manzanos, un cerezo y una tina para lavar la ropa, donde yo jugaba en los días calurosos. La casa amarilla, mi cielo e infierno personal. Hasta los 7 años, mi vida fue normal. Iba a la escuela, jugaba con los vecinos, ayudaba a mi madre con pequeñas tareas. Mi padre era estricto, me daba una bofetada cuando desobedecía, pero nada inusual para la época. Así se criaba a los niños en esos tiempos, con bofetadas, con cinturones, con varas del sauce. Nadie lo cuestionaba. Pero todo cambió cuando cumplí 8 años. Recuerdo el día exacto. Era mi cumpleaños. Me regalaron un vestido azul con lunares blancos y una muñeca de trapo que mi madre hizo en secreto. Estaba tan feliz que no noté la mirada diferente en los ojos de mi padre durante el almuerzo. Una mirada
que después aprendí a reconocer. La mirada de alguien que está planeando. Esa noche, mi madre fue a una reunión de oración en la iglesia. Era común. Cada primer viernes del mes había una vigilia de oración y ella nunca se la perdía. Me quedé sola con mi padre, algo que había pasado antes. Normalmente, él me mandaba a la cama temprano y se quedaba en la sala escuchando la radio, pero ese día fue diferente. «Ven aquí, Mary», me llamó desde la cocina. «Ven a ayudar a tu papá». Fui con mi muñeca nueva bajo el brazo. Él estaba apoyado en el fregadero, mirando la estufa de leña. «Mira este fregadero, niña, está sucio, tu madre no lo lavó bien». Miré el fregadero. A mí me parecía limpio, pero disentir de mi padre no era una opción. «Se lo diré a mamá cuando regrese», dije en voz baja. «No, lo vas a lavar ahora». Intenté explicar que era demasiado pequeña, que no alcanzaba bien, que el agua fría del grifo me lastimaba los dedos en ese suave invierno de Kentucky, pero no sirvió de nada. Subí a un taburete, empecé a lavar los pocos platos. Hice lo mejor que pude, pero como cualquier niña de 8 años, hice cosas de niña. Derramé agua, dejé jabón en los platos, no los sequé bien. Fue entonces cuando comenzó. ¿Ves por qué tu madre nunca quiso otros hijos después de ti? Porque vio que no sirves para nada. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Bajé la cabeza, seguí intentando limpiar. Las lágrimas nublaron mi vista. Ni siquiera puedes hacer esto bien, inútil. ¿Sabes lo que les pasa a las niñas inútiles? Se merecen un castigo. Agarró la escoba que estaba en un rincón de la cocina. Una escoba de paja con un mango de madera. Pensé que me iba a golpear con ella en las piernas como lo había hecho antes. Pero eso no fue lo que sucedió. «Quítate la ropa». Me quedé paralizada. No entendía del todo por qué una niña de 8 años se quitaría las ropas en la cocina. «¿Qué pasa? ¿Estás sorda? Quítate la ropa. Ahora». El miedo me paralizó. Abracé la muñeca con más fuerza. «Papá, hace frío. Quítate esa ropa». El grito fue tan fuerte que solté la muñeca al suelo. Con manos temblorosas, quité mi vestido nuevo. Me quedé solo en mi ropa interior, encorvada, tratando de cubrirme con mis delgados brazos. Todo. Me los quité. Y allí, desnuda en medio de la cocina, sentí una vergüenza que nunca antes había sentido. Una vergüenza mezclada con miedo, con confusión. ¿Por qué un padre querría ver a su hija así? Tomó la escoba, presionó el mango de madera contra mi estómago, comenzó a moverlo hacia abajo. Lentamente, sentí el frío de la madera en mi piel. Cerré los ojos. «Mírame». No pude. Mantuve mis ojos cerrados, mi cuerpo temblando. «Mírame». Abrí los ojos. Vi a un hombre que ya no era mi padre. Era un monstruo con su cara, un monstruo con ojos hambrientos. Lo que sucedió después no lo describiré en detalle, no por vergüenza. Eso lo lavé hace mucho tiempo, sino porque hay niños viendo este video y no quiero poner en sus cabecitas las imágenes que aún viven en la mía. Solo diré que dolió. Duele tanto que pensé que iba a morir. El mango de la escoba lo usó de una manera en que ningún objeto debería ser usado, que ningún niño debería sentir, que ningún padre debería hacer. Cuando terminó, yo sangraba. Arrojó mi ropa sobre mí. «Si se lo cuentas a alguien, mataré a tu madre y a ti. Ahora limpia este piso». Apenas podía mantenerme en pie. Limpié mi propia sangre del piso de la cocina mientras él volvía a la sala con la radio como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a su hija minutos antes. Me arrastré a mi habitación, me envolví en la manta, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El dolor físico era terrible, pero el dolor en mi alma era peor porque no entendía qué había hecho tan mal. ¿Por qué mi padre
que se suponía que debía protegerme, haría eso. Cuando mi madre regresó, pensé en contarle. Entró en mi habitación, vio que estaba despierta. «¿Qué pasa, niña? ¿No puedes dormir?» Abrí la boca, pero las palabras no salieron. El miedo era más grande. ¿Y si cumplía su amenaza? ¿Y si nos mataba? Terminé solo moviendo la cabeza. «Entonces ve a dormir. Tienes escuela mañana». Y se fue, cerrando la puerta. Así nomás. No vio mis lágrimas, no notó mi miedo, o pretendió no notarlo. Esa noche, algo murió dentro de mí. La confianza, la seguridad, la infancia. Pensé que era algo único, un castigo por no lavar el fregadero, ¿verdad? Pero me equivoqué. En las semanas siguientes, cada vez que mi madre salía, él encontraba una manera. Siempre había una excusa. La casa no estaba limpia. Llegué tarde de la escuela. Mis notas no eran lo suficientemente buenas. «Trae la escoba», decía. Y yo obedecía, porque ¿qué más podía hacer una niña de 8 años? Una niña pequeña contra un hombre adulto. Lo peor vino cuando descubrí que mi madre sabía, o al menos sospechaba. Una noche llegué a casa de la escuela con la falda sucia de barro porque me había caído en el camino. Mi padre estaba furioso. «A tu habitación», ordenó. «Ya sabes lo que va a pasar». Fui temblando. Él vino detrás de mí con la escoba, pero esta vez noté que la puerta no se cerró completamente. A través de la rendija, mientras sucedía, mientras me retorcía de dolor en la cama, vi a mi madre parada en el pasillo, mirando. Nuestras miradas se encontraron en medio de ese horror. Ella vio mi sufrimiento, mi súplica silenciosa. ¿Y saben qué hizo? Nada, absolutamente nada. Cerró la puerta lentamente y se fue. Fue entonces cuando entendí la verdadera traición. No era solo él, era ella también. La persona que se suponía debía protegerme, defenderme, luchar por mí contra todo el mundo, había elegido darme la espalda. Esa noche lloré de manera diferente, no solo por el dolor, sino por el abandono completo. Estaba sola en el mundo, sola contra los dos. El abuso continuó durante meses, años, cada vez más frecuente, cada vez más violento. Ya no necesitaba esperar a que mi madre se fuera. Lo hacía frente a ella, y ella miraba, a veces con la mirada baja, a veces con un destello extraño en los ojos, nunca interfiriendo, nunca protegiéndome. Una vez intenté resistirme. Ya tenía 10 años para entonces, un poco más grande, un poco más fuerte. Cuando vino con la escoba, empujé, intenté correr, logré llegar a la puerta principal, pero mi madre bloqueó el camino. «¿A dónde crees que vas, Mary? Déjame salir. Mamá, por favor, regresa allí. Tu padre no ha terminado». Y me empujó de vuelta hacia él como quien devuelve un juguete prestado. Comenzaron a suceder cambios en mi cuerpo. Mi pecho crecía, mis caderas se ensanchaban. Mi primera menstruación, que escondí lo mejor que pude. Tenía miedo de que empeorara todo, y así fue, porque ahora mi padre tenía su nuevo miedo, que me embarazara. «Si pones un bastardo en este mundo, te mataré», amenazó. «Te arrojaré a un río donde nadie te encontrará jamás». Pero siguió con la escoba. Solo era más cuidadoso. La usaba de otras maneras. Inventaba nuevas formas de lastimar sin dejar evidencia. En la escuela me convertí en la niña extraña, callada, siempre usando mangas largas, incluso en el calor, sentada al fondo de la clase. No jugaba en el recreo, no hablaba con nadie, nunca sonreía. Mis notas, que habían sido buenas, se desplomaron. No podía concentrarme. ¿Cómo puedes prestar atención a inglés cuando te duele todo el cuerpo? ¿Cómo puedes aprender matemáticas cuando en lo único que piensas es en el horror que te espera en casa? Los maestros notaron que algo andaba mal, por supuesto, pero en aquel entonces era diferente.
No metas la cuchara en pleitos de marido y mujer. El dicho se aplicaba a todo. Los problemas familiares eran problemas familiares. Solo una maestra persistió. La señora Linda, la maestra de historia. Baja siempre, con su cabello rizado, recogido, gafas grandes que se le resbalaban por la nariz. Tenía una manera diferente de mirarme, no con lástima ni con desagrado, sino con comprensión. Un día me llamó después de clase. «Mary, ¿está todo bien en casa?». La simple pregunta casi me quiebra. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me preguntaba cómo estaba. Abrí la boca para responder que sí, como siempre lo hacía, pero no pude. Las lágrimas vinieron incontrolables. «No». Finalmente respondí: «Nada está bien», pero no dije más. No ese día. El miedo todavía era mayor que el dolor. El miedo a lo que él haría si sabía que había hablado. El miedo a que no me creyeran. Después de todo, ¿quién creería a una niña contra dos adultos respetados en el pueblo? «Si necesitas hablar, aquí estoy», dijo simplemente, y por primera vez en años sentí que no estaba completamente sola. Ya tenía 13 años para entonces, 5 años de abuso diario, 5 años de tener mi infancia robada, mi cuerpo violado, mi alma quebrada, 5 años viendo a mi propia madre condonar mi tormento, 5 años queriendo morir cada noche y despertándome decepcionada de seguir viva a la mañana siguiente. Pues entonces cuando todo empeoró aún más. La casa amarilla ya no era solo mi infierno, se había convertido en mi prisión completa. Mi padre comenzó a cerrar con llave las puertas cuando salía para prohibirme hablar con Aniwan. La escoba, siempre la misma, apoyada en el rincón de la cocina como una amenaza constante. La miraba y temblaba incluso cuando estaba sola. Empecé a tener pesadillas terribles. Me despertaba gritando, sudando. A veces mojaba la cama. A los 13 años, lo que solo daba más razones para los castigos. En la escuela, apenas hablaba, apenas vivía. Pero una chispa de ira comenzó a crecer dentro de mí. Una ira que era pequeña al principio, pero que crecía cada día. Ira por la injusticia, el dolor, la traición. Una ira que se convirtió en coraje cuando me di cuenta de una cosa. Si continuaba así, no sobreviviría. Era así de simple. O hablaba o moriría. Fue un miércoles cuando todo cambió. Un miércoles ordinario. Cielo azul, calor abrasador. La escoba había sido usada la noche anterior después de que se me cayó un vaso en la cocina. Apenas podía sentarme en la silla de la escuela. Tenía mucho dolor. La señora Linda se dio cuenta. Se dio cuenta de la manera en que me movía, incómoda. La manera en que contenía las lágrimas. Al final de la clase, me pidió que me quedara otra vez. Esta vez cerró con llave la puerta del aula. «Mary, ¿qué está pasando en tu casa?». Permanecí en silencio, mirando al suelo. «Mary, mírame». La miré. Vi en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de mi madre. Compasión genuina. Nadie merece sufrir, Mary. Nadie. Especialmente no un niño. Si alguien te está lastimando, puedes decírmelo. Te ayudaré. Y entonces, después de 5 años de silencio, hablé. Las palabras vinieron como una inundación. Incontrolables, sucias, devastadoras. Le conté todo. La escoba, la sangre, el dolor, la madre que miraba, el miedo constante, las amenazas, todo. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, exhausta, ella tenía lágrimas en sus ojos. «Te creo». Fueron las 3 palabras más importantes que había escuchado en mi vida. «Te creo y vamos a solucionar esto». Esa tarde, en el camino de regreso a la casa amarilla, sentí algo diferente en mi pecho. Todavía no sabía su nombre,
Solo después entendí que era esperanza. ¿Sabes lo que es la traición? La traición no es solo la historia de un marido que engaña. La traición es cuando alguien que debería protegerte te da la espalda cuando más lo necesitas. Es peor que cualquier bofetada. Es una puñalada que no sana. Eso fue lo que experimenté con mi propia madre, Elaine, una mujer que le enseñó el alfabeto a cientos de niños en Riverdale, pero que no pudo enseñarle a su esposo que su hija no era un objeto. Una mujer que rezaba el rosario todos los días, pero cerraba los ojos ante el pecado que ocurría bajo su propio techo. Al principio pensé que ella no sabía, que no se daba cuenta. ¿Cómo podría una madre ver a su hija de 8 años cojeando de dolor y no preguntar nada? ¿Cómo podría ver las sábanas manchadas de sangre y pretender que era normal? Inventé 1000 excusas para ella en mi cabeza, que tal vez no vio, que tal vez no entendió, que tal vez ella también tenía miedo. Pero esa noche, cuando nuestras miradas se encontraron a través de la rendija de la puerta, mientras mi padre usaba la escoba, todas las excusas murieron. Ella lo sabía, siempre lo había sabido. En aquel entonces, yo acababa de cumplir 10 años. Habían pasado casi 2 años de abuso diario. Mi cuerpo de niña ya mostraba marcas, no solo los moretones que se desvanecían, sino los invisibles que nunca se iban. La forma en que me encogía cuando alguien alzaba la voz, la costumbre de dormir debajo de la cama, no encima de ella, el pavor a las escobas, a las puertas que se cierran, al sonido de un cinturón. Fue por esa época que mi madre comenzó a participar más activamente, no en el abuso en sí, solo mi padre hacía eso, sino en la preparación, la logística, las consecuencias, como si fuera parte de la rutina del hogar, como lavar los platos o barrer el suelo. Mary, ve a bañarte, tu padre llegará pronto. Lo decía con la misma voz que usaba para decirme que hiciera la tarea, casual como si fuera normal, como si todas las casas de la calle tuvieran la misma repugnante rutina. Yo obedecía. ¿Qué más podía hacer? No tenía a dónde escapar, ningún lugar donde correr. La casa era pequeña, las ventanas cerradas con llave, la puerta con pestillo, e incluso si lograba salir, ¿a dónde iría? Estábamos aislados, no tenía familia cerca, ni amigos cercanos, solo tenía la escuela, y aún allí era la chica rara a la que nadie quería cerca. Una tarde, llegué a casa de la escuela un poco tarde. Me había demorado porque la maestra me pidió que me quedara a limpiar la pizarra. Un pequeño castigo por quedarme dormida en clase. Cuando entré a la casa, mi madre estaba en la sala tejiendo como si nada estuviera mal. Pero lo sentí en el aire, ese olor pesado a problemas por venir. Tu padre te espera en la habitación. Me detuve en medio de la sala. Mi mochila se resbaló de mis hombros. El miedo heló mi estómago. Mamá, por favor. Solo llegué tarde porque... No me importa. Él te está esperando. Ve ahora antes de que empeore. Peor, como si existiera una versión light de ese horror. Mamá, intenté de nuevo. Mi voz ahogada. ¿Por qué dejas que pase? ¿Por qué no me ayudas? Finalmente, alzó la vista de su tejido. Pero no vi amor allí. Vi algo más. Irritación. ¿Ayuda? ¿Crees que mereces ayuda? Si fueras una buena hija, obediente, él no necesitaría corregirte. Corregir, así lo llamaba ella. Como si fuera un ajuste, una corrección de rumbo. Como si meter el mango de una escoba en una niña fuera un método pedagógico. Pero mamá, esto no es normal. Esto duele. Papá no debería... No terminé. La bofetada llegó rápido, ardiente. Ella nunca me había golpeado antes. Tenía muchos defectos, pero la violencia física no era uno de ellos hasta ese día. Cállate. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que es fácil para mí? Él es tu padre.
Tiene el derecho, y tú lo provocas, con ese cuerpo de esa manera. Me acurruqué, lágrimas brotando. Ella estaba diciendo que era mi culpa, que yo, una niña de 10 años, lo provocaba, que me lo merecía, que era normal. Ahora ve, no lo hagas esperar más. Fue la primera vez que ella alzó su mano contra mí. No fue la última. A partir de entonces, su complicidad se volvió más explícita. Comenzó a preparar el terreno, me hacía bañarme de antemano, se aseguraba de que estuviera presentable para mi padre. Ella hacía la cama después, lavaba las sábanas manchadas, trataba las lesiones más visibles para que nadie en la escuela se diera cuenta. Era como si ahora hubiera 2 monstruos en la casa, no uno. Hubo una vez, lo recuerdo bien, en que me enfermé. Fiebre alta, el cuerpo me dolía por todas partes, probablemente una gripe fuerte, del tipo que derriba a cualquiera. Pensé que al menos ese día tendría paz. Mi madre me preparó té, me puso una compresa en la frente. Por un momento sentí ese cuidado que todo niño merece. Cerré los ojos, casi aliviada. Fue entonces cuando mi padre entró en la habitación. Sentí que el colchón se hundía con su peso al sentarse. Abrí los ojos, en silencio, suplicándole a mi madre, rogando que al menos esta vez, solo esta vez, ella me protegiera. ¿Saben qué hizo? Se fue, cerró la puerta detrás de ella, me dejó allí, ardiendo de fiebre, demasiado débil para luchar. Esa noche, la escoba vino aunque estaba enferma. De hecho, fue peor porque él dijo que necesitaba sacar la enfermedad de mí, que era la única manera, que era por mi propio bien. Cuando terminó, mi fiebre había empeorado. Temblaba, deliraba. Oí a mi madre discutiendo con él al otro lado de la puerta. James, vas a matar a la niña de esta manera. ¿Y entonces qué? ¿Cómo se lo explicas a la gente? No era preocupación por mí, era miedo al escándalo, a lo que dirían los vecinos. Para ella, yo ni siquiera era una persona, solo era una vergüenza pública potencial. Estuve en cama una semana. La escuela envió una nota preguntando por mi ausencia. Mi madre respondió con su letra pulcra: Mary tiene una gripe fuerte. Volverá pronto. Firmado y sellado como si fuera un documento oficial. Cuando regresé, estaba más delgada, más pálida, más callada, si eso era posible. La señora Linda me miró de manera diferente. Sentí que notaba que algo andaba mal, pero todavía no tenía el valor para hablar. Todavía no. A los 11 años, intenté escapar por primera vez. Reuní algunas cosas en una bolsa de supermercado, una muda de ropa, un cepillo de dientes viejo, una muñeca de trapo que tenía desde pequeña. Esperé a que se durmieran e intenté abrir la ventana de mi habitación. Estaba clavada. Intenté con la puerta principal cerrada con llave, la llave en su dormitorio. Intenté en la cocina, lo mismo. Toda la casa era una prisión. No me sorprende que nadie sospechara nada. Nadie podía entrar. Yo no podía salir. Perfecto para lo que ocurría allí. Lloré en silencio, sentada en el piso de la cocina, la bolsa patética en mi regazo. No había salida. Nunca la habría. Fue entonces cuando noté la escoba allí, apoyada en el rincón como siempre. El instrumento de mi tormento, su arma contra mí. Sentí un odio que nunca antes había sentido. Un odio ardiente por dentro, consumiéndome. Agarré la escoba, pensé en romperla, en tirarla al patio, en esconderla, cualquier cosa para tener una noche de paz. Pero al segundo en que la toqué, oí pasos. ¿Qué estás haciendo? Mi padre estaba parado en el marco de la puerta de la cocina, en pijama, el cabello despeinado, los ojos inyectados en sangre. Se había despertado para tomar agua y me encontró allí con la escoba en la mano. Lo que sucedió después fue lo peor hasta entonces.
No fue solo la escoba, fue el cinturón, fue la bofetada, fue el puñetazo. Me golpeó hasta que perdí el conocimiento. Desperté en la mañana en el piso de la cocina, tan llena de moretones que ni siquiera podía abrir uno de mis ojos. Mi madre me encontró allí, miró, suspiró. ¿Ves lo que haces? ¿Ves lo que provocas? La culpa, siempre la culpa, como si yo, una niña, fuera responsable de su enfermedad, como si lo hubiera elegido. No fui a la escuela ese día, ni al siguiente, solo volví cuando los moretones eran menos visibles. Inventaron una historia de que me había caído por las escaleras en casa, unas escaleras que ni siquiera existían. Nuestra casa era de una sola planta, pero nadie lo cuestionó. Su complicidad se volvió cada vez más explícita con el tiempo. No era solo omisión, era participación activa. Comenzó a crear situaciones, pretextos. Se quejaba con mi padre de que no había barrido el patio correctamente, de que le había contestado, de que me había demorado mucho en hacer la tarea. Mary necesita corrección, James. Ese era su código. Corrección repugnante. Comencé a darme cuenta de que a ella le gustaba, no lo que ocurría en sí. Al menos quiero creer eso, sino el poder que le daba, verme castigada por cosas que ni siquiera estaban mal, verme sufrir mientras ella observaba, superior, correcta, limpia. Una tarde llegué a casa de la escuela y ella era diferente, agitada, arreglada. Se había puesto su buen vestido que normalmente solo usaba para la iglesia. Hoy iremos a la casa de tu tía Margaret, anunció. Tu padre trabajará esta tarde. Nosotras también cenaremos allí. La tía Margaret ni siquiera era una tía real. Era una amiga suya que vivía al otro lado del pueblo. Rara vez íbamos allí. No entendía el cambio repentino, pero sentí una pequeña esperanza. Una noche lejos de casa, una noche sin él, una noche de paz. Me alisté rápidamente, me peiné, incluso intenté sonreír. La idea de salir de esas paredes, aunque fuera por unas horas, era como un vaso de agua en el desierto. Estábamos casi saliendo cuando mi padre llegó más temprano de lo usual. Nos miró a las dos, ya listas para irnos. ¿A dónde creen que van? A lo de Margaret, respondió mi madre, su voz ya sumisa. Solo a cenar. Volveremos temprano. No, cambié de opinión. Las necesito a las 2 aquí. Y eso fue todo. Ella ni siquiera lo cuestionó. Se quitó el sombrero, su pequeño abrigo, volvió a la cocina a preparar la cena, como si no tuviera importancia alguna, como si la promesa de una noche de alivio para su hija no significara nada. Esa noche lloré en mi almohada hasta quedarme dormida. No por el abuso, ya había sucedido, como casi todas las noches. Lloré por la traición, por la facilidad con la que ella renunció a protegerme, por la certeza de que entre él y yo, ella siempre lo elegiría a él. A los 12 años ya había perdido toda esperanza. Vivía en piloto automático. Iba a la escuela, volvía a casa, me golpeaban, sufría el abuso, dormía, me despertaba, repetía todo como un zombi. Los maestros notaron que algo andaba mal, por supuesto. Mis notas, que ya no eran buenas, se volvieron terribles. Apenas hablaba, apenas comía, parecía un fantasma caminando por los pasillos. Recuerdo una vez que la maestra de educación física llamó a mi madre a la escuela. Me había negado a cambiarme de ropa para el ejercicio. No quería que nadie viera los moretones en mis piernas. La maestra pensó que era extraño, insistió. Terminé llorando en una esquina de la cancha. Señora James, Mary ha estado actuando muy raro. No participa, no se mezcla con los demás. Hoy tuvo una crisis en mi clase. ¿Pasó algo? Espié desde la puerta, escuchando la conversación en la sala de maestros. Vi a mi madre, pulcra como siempre,
moño perfecto, uñas limpias, cara de santa. Mary siempre ha sido una niña difícil, maestra. Desde pequeña causa problemas, es mentirosa, inventa cosas, busca atención, pero los moretones, se cae sola, se tropieza, se choca con las cosas. No sé de dónde sacó esta manera torpe. Ni su padre ni yo somos así. La maestra pareció querer decir algo más, pero desistió. Mi madre tenía esa manera, ya saben, de hacer dudar a la gente de lo que veía, de retorcer la verdad con tanta convicción que hasta tú mismo comenzabas a creerla. Regresamos a casa en silencio ese día. Cuando llegamos, ella finalmente habló. ¿Estás satisfecha? Casi me haces pasar vergüenza en la escuela. ¿Qué pensarán de mí? ¿De nuestra familia? No respondí. No había nada que decir. Su vergüenza era más importante que mi dolor. Siempre lo fue. Esa noche, por primera vez, ella observó todo de cerca, sentada en la silla del rincón de la habitación, observando mientras mi padre usaba la escoba. Sus ojos nunca se despegaban de los míos. Una mirada de advertencia, de amenaza. Una mirada que decía, ¿ves lo que pasa cuando intentas contárselo a alguien? Fue la peor noche de mi vida hasta entonces. No por el dolor físico. Para ese entonces ya estaba como anestesiada respecto a eso. Fue peor por el simbolismo, por la confirmación final de que no había nadie de mi lado, de que los dos juntos eran un muro infranqueable. Nunca más intenté contarle a nadie en la escuela. ¿Para qué? Mi madre lo negaría. Me haría parecer loca, una mentirosa, problemática, y el castigo sería peor. Así que me encerré aún más. Me convertí en una cáscara vacía. Aprendí a salir de mi cuerpo durante el abuso, a fingir que estaba en otro lugar, que era otra persona. Aprendí a no llorar porque las lágrimas solo les daban más placer. Aprendí a ser invisible incluso siendo visible. El tiempo pasó. 12 años, 13 años, mi cuerpo cambiando, el abuso empeorando. Ahora había una nueva preocupación, el embarazo. Mi padre tomaba precauciones a su manera, métodos brutales, dolorosos, humillantes. Mi madre ayudaba revisando mi ropa interior todos los meses para asegurarse de que había menstruado. Si resultas embarazada, te echo a la calle, amenazaba, como si fuera mi elección, como si tuviera control sobre algo en mi vida. Cuando cumplí 13, algo cambió, no en la situación, seguía igual, pero en mí comencé a sentir una ira diferente, una ira que no era solo desesperación, sino algo más profundo, más peligroso. Comencé a pensar en formas de terminar con todo, en todas las formas. Pensé en matarme. Estuve muy cerca varias veces. Guardé pastillas que mi madre tomaba para la presión. Robé una botella de veneno para ratas que mi padre guardaba en el gabinete del garaje. Miraba el río Cumberland cuando pasaba por el puente, imaginando que el agua me tragaba, me llevaba lejos. Pero algo me detuvo. No era miedo a morir. De todos modos, ya estaba prácticamente muerta en vida. Era algo más. Una obstinación, una pequeña pero persistente certeza de que no merecía ese final, que eran ellos los que merecían pagar, no yo. Fue a la plena edad de 13 años que finalmente entendí un detalle crucial de mi prisión. Mi madre no era una víctima junto a mí, era una carcelera, era una cómplice. No ayudaba a mi padre a pesar de quererme, ayudaba porque me odiaba, tal vez porque yo era la prueba viviente de los problemas en su matrimonio, tal vez porque yo era la razón por la que ella no podía dejar esa casa y recomenzar su vida, tal vez porque en el fondo simplemente no tenía dentro de ella lo que llaman amor maternal. La razón no importaba. El hecho era que ella no estaba de mi lado. Nunca lo estuvo y nunca lo estaría. Esta percepción, por dolorosa que fuera,
Fue liberadora porque entendí que no podía contar con ella para salir de esa situación, que necesitaba encontrar otra salida, otra persona, otra forma. Y fue entonces cuando recordé las palabras de la señora Linda: si necesitas hablar, aquí estoy. ¿Realmente estaba allí? ¿Había alguien en algún lugar del mundo que realmente estuviera de mi lado? ¿Valdría la pena el riesgo? No tenía mucho que perder. Si continuaba en esa casa con esos monstruos, no sobreviviría mucho más. Si intentaba hablar y salía mal, bueno, al menos lo habría intentado. Esa noche, acostada en la cama, después de otro abuso, tomé mi decisión. Iba a hablar con la señora Linda, iba a contarle todo, sin medias palabras, sin eufemismos, la verdad desnuda y cruda. Lo peor que podía pasar era que nadie me creyera. Lo mejor ni siquiera me atreví a imaginarlo. La libertad parecía un sueño demasiado lejano. Me dormí con la decisión tomada. Al día siguiente iría hasta el final. Lo que no sabía era que la señora Linda tenía sus propios demonios y sus propias armas contra ellos. ¿Alguna vez han notado cómo una decisión puede cambiarlo todo? Cómo un simple sí o no puede darle la vuelta a tu vida. Así fue ese miércoles de abril de 1967. Yo, Mary Payne, con mis 13 años a cuestas y el peso del mundo en mi alma, me levanté de la cama decidida a hacer lo que nunca antes había hecho: gritar la verdad. Me desperté antes de que sonara el despertador. No es que hubiera dormido mucho. El sueño había sido un lujo que no conocía desde hacía años. Pero ese día había un hormigueo diferente en mi cuerpo, una mezcla de miedo y coraje que nunca antes había sentido. Me alisté con cuidado. Elegí la única falda sin remiendos que tenía, la blusa menos descolorida. Me peiné lentamente, mirándome en el espejo agrietado del baño. ¿Quién era esa niña de ojos hundidos que me devolvía la mirada? Apenas me reconocía ya. Mary, estás tardando demasiado. La voz de mi madre llegó a través de la puerta, siempre inspeccionando, siempre controlando. Ya voy, respondí automáticamente. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi reflejo, una expresión que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Me veía como una persona diferente. Me veía mayor, más fuerte. Me veía como alguien que podía así cambiar su propia historia. El desayuno fue como todos los demás: pan seco, café suave, silencio pesado. Mi padre ya se había ido a la oficina del condado. Mi madre se alistaba para ir a la escuela donde enseñaba. Comimos sin hablar, como siempre. Antes de irse, me dio las instrucciones de siempre. Directo a casa después de la escuela. No hables con nadie en el camino. Si llegas tarde, ya sabes lo que te espera. Asentí, bajé la cabeza como siempre lo hacía. Pero por dentro, por primera vez, pensé: no, hoy no obedeceré. Hoy todo cambia. El camino a la escuela nunca me pareció tan largo. Eran solo unos 15 minutos a pie. Pero ese día, cada paso parecía importante, definitivo, como si cada uno me llevara no solo más cerca de la escuela, sino hacia la libertad. Llegué más temprano de lo usual. Los pasillos todavía estaban vacíos, las aulas cerradas. Me senté en el banco del patio a esperar. Mis manos sudaban. ¿Y si ella no me creía? ¿Y si le decía a mi madre? ¿Y si todo empeoraba? El miedo era real. Tenía buenas razones para sentirlo, pero la determinación era mayor. Había llegado a un punto donde la desesperación era tan grande que cualquier cambio, incluso a peor, parecía mejor que continuar en ese infierno. Sonó el timbre. Los estudiantes comenzaron a llegar, ruidosos, libres, tan diferentes a mí. Observaba a esos niños normales, con vidas normales. ¿Alguno de ellos pasaba por lo que yo estaba pasando? Había otros como yo,
atrapados en casas prisión con padres monstruo. La clase de historia era solo en la tercera hora. Sobrellevé las 2 primeras clases en piloto automático, respondiendo cuando me llamaban, copiando lo que estaba en la pizarra, existiendo sin vivir. Finalmente llegó. La señora Linda entró al salón, una pila de libros en sus brazos, las gafas resbalándose por su nariz. Saludó a la clase con su buen humor habitual. Comenzó a hablar sobre la guerra civil, fechas, batallas, nombres. No oí una palabra. Mi cabeza estaba demasiado ocupada ensayando lo que ibas a decir, cómo lo iba a decir, planeando cada palabra de esa conversación que podía cambiarlo todo. La clase terminó. Sonó el timbre. Era ahora o nunca. Mientras los otros estudiantes salían ruidosamente al recreo, yo me quedé sentada en mi lugar, inmóvil, esperando a que todos se fueran. La señora Linda se dio cuenta, por supuesto. Me miró por encima de sus gafas con esa manera que tenía de saber las cosas sin necesidad de preguntar. Cuando el último estudiante salió, cerró la puerta, se acercó a mi pupitre, trajo una silla, se sentó frente a mí. ¿Qué pasa, Mary? ¿Quieres hablar? Abrí la boca, pero no salió nada. Años de silencio forzado le habían puesto candado a mi lengua. Años de amenazas me hacían dudar. Tú no necesitas tener miedo, dijo su voz calmada. Sea lo que sea, puedes contármelo. Tomé una respiración profunda. Era ahora. Mi padre me abusa. Lo solté de una vez. Lo ha hecho durante años. Las palabras salieron rápido, casi sin respirar, como si me detuviera a pensar. No sería capaz de decirlas. Esperaba ver shock en su rostro, incredulidad, disgusto, cualquier reacción que la gente normal tiene cuando oye algo tan horrible. Pero no vi nada de eso. Vi comprensión, como si ella ya lo supiera, o peor, como si lo entendiera personalmente. ¿Cómo lo hace, Mary? ¿Puedes contarme? Es importante. Era la primera vez que alguien me preguntaba los detalles sin dudar de mí, sin hacerme sentir culpable, sin cuestionar si lo estaba inventando. Y así se lo conté. Le conté sobre la escoba, sobre los años de dolor, sobre mi madre mirando, participando. Le conté sobre las amenazas, el miedo constante, la prisión que era mi casa. Lo conté todo sin filtro, sin parar. Las palabras salieron como agua de una represa que se rompe, violenta, incontrolable, devastadora. Cuando terminé, estaba sin aliento, exhausta, como si hubiera corrido un maratón. En cierto modo, lo había hecho. Un maratón de 5 años y finalmente había cruzado la meta. La señora Linda no dijo nada por un momento. Sus ojos detrás de esas grandes gafas estaban llorosos, pero no era solo tristeza lo que vi allí. Era una ira controlada, una indignación. «Te creo», dijo finalmente. Cada palabra, 3 palabras simples que lo cambiaron todo. «Te creo». Cuando nadie más me creía, ni siquiera mi propia madre, esa maestra que apenas conocía, me dio lo que más necesitaba: validación. «No es tu culpa, Mary», continuó. «Nada de esto es tu culpa. Ellos son los monstruos, no tú». Lloré, no de dolor como había llorado tantas veces, sino de alivio, de un peso inmenso finalmente compartido, de una verdad finalmente dicha y aceptada. «¿Qué pasa ahora?», pregunté entre sollozos. «Ahora vamos a sacarte de allí». ¿Sacarme de allí? La idea me parecía tan imposible, tan distante de mi realidad, que apenas podía comprenderla. ¿Cómo? ¿A dónde iré? ¿Y si no me dejan? ¿Y si nadie me cree? Las preguntas salieron incontrolables. El miedo regresaba mezclado con una pequeña pero creciente esperanza. «Una cosa a la vez», dijo con firmeza. «Primero necesitamos evidencia». ¿Evidencia? Sí, sé que es difícil, pero necesitamos mostrar lo que está pasando. Tu palabra contra la de ellos. Desafortunadamente,
no será suficiente. Tenía razón, por supuesto. Mi madre era una maestra respetada. Mi padre, un empleado del condado, ciudadanos ejemplares a los ojos de todos. ¿Quién le creería a una niña problemática contra dos adultos rectos? ¿Qué tipo de evidencia? Los moretones, necesitamos documentarlos. Y dudó, como si estuviera tomando una decisión difícil. Necesito contarte algo, Mary, algo que pocas personas saben. Cuando tenía más o menos tu edad, pasé por algo similar. No, fue mi padre, fue mi padrastro, y mi madre, como la tuya, pretendía no ver. Mis ojos se abrieron de par en par. La señora Linda, la maestra más respetada de la escuela, con sus modales correctos, sus clases siempre preparadas, su vida aparentemente perfecta. ¿Y cómo salió? ¿Cómo lo logró? Sonrió, una sonrisa triste. No lo hice, no de la manera correcta, huí. Viví en la calle un tiempo, tuve hambre, frío, terminé acogida por una familia que me dejó dormir en el cobertizo de atrás a cambio de trabajo. Estudié en secreto, obtuve mi título, me convertí en maestra, pero nunca lo denuncié. Nunca vi que se llegara justicia, y mi padrastro murió años después sin pagar nunca por lo que hizo. Y mi madre vivió el resto de su vida pretendiendo que no pasó nada. Hasta hoy, ella evita hablar conmigo, el recordatorio viviente de su fracaso como madre. Absorbí todo eso en silencio. La señora Linda, mi maestra, la mujer más fuerte que conocía, también había sido una niña abusada, también había sufrido, y sin embargo, allí estaba, entera, ayudando a otros. Por eso se interesó en mi caso. Sí, reconocí las señales, la mirada vacía, los moretones siempre explicados, el miedo constante. Me vi a mí misma en ti. ¿Y qué hacemos ahora? Ajustó sus gafas, pensativa. No dejaré que sigas el mismo camino que yo. No dejaré que huyas sin dirección, sin protección. Lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer de la manera correcta. ¿La manera correcta? ¿Existía eso en casos como el mío? Tengo un amigo, un abogado, trabaja con casos de abuso infantil. Voy a hablar con él hoy. Pero necesitamos evidencia, Mary. Algo concreto. ¿Puedo mostrar los moretones? Ofrecí. Tengo marcas por todas partes. Asintió, su rostro serio. Eso ayuda, pero idealmente los pillaríamos en el acto. Tener algo que no puedan negar. Pillarlos en el acto. La idea me dio escalofríos. Significaba pasar por un abuso más, una sesión más de horror con la escoba, más dolor. Tengo miedo, confesé, lo sé, y si no quieres, encontraremos otra manera, pero piensa en esto. Esta podría ser tu única oportunidad de terminar esto de verdad, de hacer justicia no solo por ti, sino quizás por otros niños a los que podrían lastimar en el futuro. Otros niños. Nunca había pensado en eso. ¿Y si adoptaban a otro niño después de que yo me fuera? ¿Y si le hacían a otra niña lo que me hicieron a mí? ¿Qué necesito hacer? Me explicó el plan. Era arriesgado, peligroso, pero podía funcionar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No te voy a mentir. Va a ser difícil tener que pasar por eso una vez más. Si es la última vez, vale la pena. Respondí con una firmeza en mi voz que no reconocía. Si es para terminar con esto de una vez por todas, puedo aguantar una noche más. Apretó mi mano, un simple gesto de solidaridad. El primer contacto humano genuinamente afectuoso que había recibido en años. Eres muy valiente. Mary, más valiente de lo que yo fui a tu edad. No me sentía valiente. Me sentía aterrorizada, pero también, por primera vez, esperanzada. Tenía un plan, tenía una aliada, tenía una oportunidad. El resto del día pasó en un borrón. Fui a casa después de la escuela, como siempre. Hice mi tarea,
Ayudé en la cocina, me comporté exactamente como en cualquier otro día. Por dentro temblaba. Por dentro contaba las horas. Llegó mi padre. Cenamos en silencio, como siempre. Mi madre habló de la escuela, de una reunión de maestros. Él habló de la oficina del condado, de un problema con la licitación del asfalto. Conversación normal, conversación familiar normal. La hipocresía de todo, el teatro que montaban, incluso para sí mismos, me daba náuseas. ¿Cómo podían fingir que éramos una familia ordinaria cuando por la noche él entraba a mi habitación con una escoba en la mano? Después de la cena, me dijeron que me bañara y me fuera a la cama. Obedecí, me acosté en la cama, el corazón acelerado, las manos sudorosas. ¿Funcionaría? ¿Sería esta realmente mi última noche en ese infierno? Alrededor de las 10, oí sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta abriéndose, el sonido de la escoba apoyada contra la pared. «Levántate», su voz como siempre, fría, autoritaria, de alguien que sabe que será obedecido. Obedecí como siempre. Miré una última vez la ventana, la noche afuera, la libertad que quizás finalmente estaba al alcance. Era el momento de terminar con todo. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas fue horrible, como siempre. La diferencia es que esta vez, por primera vez, tenía un propósito. Cada segundo de dolor era un segundo más cerca de la libertad. Cada lágrima derramada era combustible para mi determinación. Y al final, cuando todo terminó, cuando él salió de la habitación satisfecho con otra noche de tortura, no me sentí derrotada como siempre. Me sentí victoriosa porque sabía que esa había sido la última vez que ese hombre me tocó, la última vez que esa escoba me lastimó, la última vez. El plan estaba en marcha y nada volvería a ser igual. Al día siguiente fui a la escuela como siempre, excepto que esta vez llevaba más que libros en mi mochila. Llevaba la evidencia que necesitábamos y la certeza de que estaba a punto de romper las cadenas que me habían sujetado durante tanto tiempo. La señora Linda me esperaba en la puerta de la escuela. En sus ojos vi la misma determinación que sentía en los míos. Ya no éramos solo maestra y alumna. Éramos compañeras de batalla, supervivientes de una guerra que muchos pretendían que no existía. ¿Estás lista?, preguntó. Tomé una respiración profunda. Un mundo entero de posibilidades se abría ante mí. Un mundo sin escobas, sin dolor, sin traición. Más que lista. Juntas entramos a la escuela, alejándonos de la pesadilla, hacia la libertad con la que tanto había soñado. La niña silenciada finalmente tenía voz. Y esta voz, después de estar callada tanto tiempo, estaba lista para hacer ruido. Algunas personas dicen que el infierno es lo que viene después de la muerte. Pero yo ya conocí el infierno en vida. Y ese día estaba lista para cerrar sus puertas para siempre. Llegué a la escuela con mi cuerpo adolorido por la noche anterior, pero con una nueva fuerza dentro de mí, la mochila en los hombros, no solo con cuadernos, sino con la evidencia que lo cambiaría todo. Me reuní con la señora Linda antes de la primera clase en un rincón del patio donde nadie podía vernos. ¿Lo lograste?, preguntó, la preocupación marcada en su frente arrugada. Saqué un paño envuelto de mi mochila. Dentro de él, la evidencia que necesitábamos. Una pieza de evidencia repugnante, terrible pero necesaria. La misma escoba que habían usado en mí la noche anterior, con marcas que no dejaban dudas sobre lo que había sucedido. «Dios mío», murmuró la señora Linda, sus ojos muy abiertos, detrás de sus gafas. ¿Y no notó que faltaba? La reemplacé con una similar que encontré en el almacén de la escuela la semana pasada.
hasta ahora no se han dado cuenta. Había sido un plan arriesgado. Durante semanas había observado el armario de suministros de la escuela. Noté que había varias escobas viejas allí acumulando polvo. Un día, cuando el conserje lo dejó abierto, tomé una, la escondí en mi mochila, la llevé a casa y después del abuso, la noche anterior, hice el cambio mientras todos dormían. Una operación peligrosa que podría haber salido muy mal si alguien se despertaba. Pero no se despertaron y ahora teníamos la evidencia irrefutable de lo que ocurría en esa casa amarilla. Tenemos más. Le mostré los moretones recientes, las marcas en mis muslos, en mi espalda, en lugares que ninguna caída accidental podría justificar. Había tomado fotos escondidas con la cámara que la señora Linda me había prestado días antes. «Fuiste muy valiente», dijo, guardando la evidencia en una carpeta especial. «Ahora me toca a mí hacer mi parte». Acordamos el siguiente paso. Yo iría a casa normalmente después de la escuela, como si nada hubiera cambiado. Seguiría la rutina de siempre. Mientras tanto, la señora de Linda llevaría la evidencia a su amigo abogado. Irían a la policía, al tribunal de menores, a quien fuera necesario. «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté ansiosa. La idea de pasar otra noche en esa casa me daba escalofríos. «Haré mi mejor esfuerzo para que sea hoy, pero podría tomar un poco más. Depende de la burocracia, de las personas de turno. ¿Puedes aguantar un poco más?». Podía. Por supuesto que podía. Había aguantado 5 años. Podía aguantar unas horas más sabiendo que estaba cerca del final. Solo ten cuidado de que no noten nada diferente. Sigue actuando con normalidad. Si sospechan que algo ha cambiado. No necesitó terminar la frase. Sabía lo que pasaría si sospechaban. Tenía la cicatriz del último intento de escape para recordármelo. «Fingiré que nada ha cambiado», prometí. «Haré todo como siempre». La escuela pasó en un borrón ese día. No podía prestar atención a nada. Mi mente estaba demasiado ocupada con lo que vendría, con la posibilidad real de liberación, con el miedo de que algo saliera mal. Cuando sonó el timbre del último período, sentí un escalofrío en el estómago. Era hora de volver a la casa amarilla, quizás por última vez. En el camino, todo parecía diferente. Las mismas calles de siempre, pero vistas con ojos diferentes. Los mismos vecinos saludando, pero con otra perspectiva. ¿Sabían? ¿Sospechaban? ¿O realmente creían que éramos una familia común, normal, feliz? Llegué a casa a la hora habitual. Mi madre ya estaba allí, calificando exámenes en la mesa de la cocina. Me miró por encima de sus gafas. «Alístate, tu padre llegará temprano hoy. Vienen personas de la capital del estado de visita». ¿Visitantes? Eso era raro. Por un momento me pregunté si complicaría el plan, pero tal vez sería mejor así. Con gente en la casa no podrían hacerme nada. Al menos por una noche estaría a salvo. Me alisté como me ordenaron. Me puse el vestido azul que usaba en ocasiones especiales. En realidad, el único vestido además del uniforme escolar que aún me quedaba. Me peiné, me lavé la cara. En el espejo vi a la misma chica de siempre, pero los ojos eran diferentes. Tenían un nuevo brillo, el brillo de alguien que sabe que está a punto de ser liberada. Mi padre llegó a las 6 en punto, como había anunciado, con él, una pareja que nunca había visto antes. Un hombre con traje, una mujer elegante, gente de la capital, como había dicho mi madre. «Esta es Mary». Mi padre me presentó, su mano en mi hombro apretando demasiado fuerte. Una advertencia silenciosa para que me portara bien. «Nuestra hija». «Qué señorita tan hermosa», dijo la mujer sonriendo. «¿Cuántos años tienes, cariño?» 13, respondí lo más educadamente que pude. «Ah, la mejor edad».
ya casi eres una señorita. Si ella solo supiera, si pudiera imaginar que esta casi señorita ya había vivido más horrores que muchos adultos. La cena fue una función de teatro perfecta. Mi madre sirvió, sonriente. Mi padre contaba historias sobre el pueblo, sobre la política local. La pareja reía, elogiaba la comida, hacía preguntas, una escena de familia normal que me daban ganas de vomitar. En un momento noté que el hombre me observaba con curiosidad. No era la mirada repugnante que había visto en otros, la mirada de depredadores que mi padre también tenía. Era otro tipo de mirada, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Y tú, Mary, te gusta la escuela? La pregunta me tomó por sorpresa. Rara vez alguien se interesaba por lo que yo pensaba o sentía. Sí, señor, me gusta estudiar. Oh, ¿cuál es tu materia favorita? Historia, respondí sin dudar. La materia de la señora Linda, la única clase donde me sentía segura. Ah, la historia, fundamental para entender el presente y construir el futuro, ¿no es así? Asentí, sin saber exactamente qué decir. No estaba acostumbrada a conversaciones normales. Mary va a ser maestra como su madre. Mi padre interrumpió, cambiando el rumbo de la conversación. Ya va por ese camino, ¿no es así, hija? Nunca habíamos hablado de esto. Nunca habíamos discutido mi futuro. ¿Cómo podrían? En su mundo yo no tenía futuro. Solo era un objeto, una cosa, una propiedad. Sí, padre, respondí, con la mirada baja como se esperaba. La conversación continuó, ahora centrada en otros temas. Política, economía, la visita del gobernador que estaba planeada. Temas de adultos que no incluían a la niña silenciosa sentada a la mesa. Después de la cena, me enviaron a mi habitación mientras ellos continuaban hablando en la sala. Obedecí, aliviada de poder salir de ese teatro. En la habitación me senté en la cama mirando la ventana. Era una noche clara, estrellada. Me pregunté si pronto podría mirar las mismas estrellas desde otro lugar, un lugar sin miedo. Estaba casi dormida cuando oí un ruido en la puerta principal, voces elevadas, alguien golpeando. El corazón se me aceleró. Me acerqué a la puerta del dormitorio tratando de escuchar. ¿Qué significa esto? La voz alterada de mi padre. No pueden simplemente entrar en mi casa así. Tenemos una orden, señor Payne. Una voz desconocida, firme, oficial. Contuve la respiración. Estaba sucediendo. El plan había funcionado. Habían venido a buscarme. Los siguientes minutos fueron caóticos. Voces que subían de volumen, mi madre llorando, puertas cerrándose de golpe, y luego golpes en la puerta de mi habitación. Mary, ¿estás ahí? Una voz femenina que no conocía. Sí, respondí con la voz temblorosa. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Somos del Servicio de Protección Infantil. Estamos aquí para ayudarte. Abrí la puerta con manos temblorosas. Al otro lado, una mujer de mediana edad, cabello gris, expresión gentil. Detrás de ella, dos oficiales de policía. Hola, Mary. Me llamo doctora Helen. Hemos venido a buscarte. Está bien. No tienes que tener miedo. No tienes que volver a esta casa si no quieres. No pude responder. Las lágrimas vinieron incontrolables. No de miedo o tristeza, sino de alivio, de liberación. ¿Puedes tomar tus cosas? Lo que quieras llevar. No tenía mucho. Algo de ropa, un cuaderno de la escuela, una vieja muñeca de trapo. Todo cabía en una bolsa pequeña. ¿Eso es todo?, preguntó la doctora Helen, sorprendida por lo poco que tenía. Es todo lo que necesito, respondí. Honestamente, en la sala, la escena era surrealista. Mi padre, siempre tan poderoso, tan temido, estaba esposado. Mi madre lloraba en un rincón, siendo interrogada por otro oficial de policía. La pareja de visitantes
que ahora entendía que no eran simples visitantes, observaba todo con expresiones serias. Cuando me vieron, mis padres reaccionaron de maneras opuestas. Mi madre desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Mi padre me lanzó una mirada, el odio desbordado. Mentirosa, desagradecida, después de todo lo que hicimos por ti. «Cállese, señor», ordenó uno de los policías. «Ya está en una situación suficientemente complicada». La doctora Helen me guió a través de la casa, una mano suave en mi espalda. Pasamos por la cocina. Noté que en el rincón donde siempre estaba la escoba, ahora solo había un espacio vacío. La evidencia había sido recogida. A la salida, mis ojos se encontraron con los de mi madre por última vez. No vi arrepentimiento allí, ni amor. Solo vi miedo. Miedo al escándalo, a la vergüenza, a lo que dirían los vecinos. Incluso al final, su preocupación no era por mí. «Vamos, Mary». La doctora Helen me guió a un coche oficial estacionado frente a la casa. Subí sin mirar atrás. La casa amarilla, mi prisión durante tantos años, se hizo más y más pequeña en el espejo retrovisor. Junto con ella, una vida de dolor. En el coche, sentada entre personas que ni siquiera conocía, pero que ya me trataban con más humanidad que mis propios padres, finalmente respiré un suspiro profundo, como si respirara por primera vez. «¿A dónde vamos?», pregunté, dándome cuenta de que no sabía qué pasaría ahora. «Al hospital primero», explicó la doctora Helen. «Necesitamos que te examinen. Después te llevaremos a un lugar seguro, un refugio temporal, hasta que resolvamos tu situación permanentemente». Hospital, refugio, palabras que deberían asustarme, pero que sonaban como música. Cualquier lugar era mejor que la casa amarilla. ¿Y mis padres? Tu padre será detenido. Tu madre... Bueno, eso dependerá de la investigación, de tu testimonio también. ¿Mi testimonio? Mis palabras finalmente tendrían peso. Finalmente serían escuchadas, consideradas, creídas. Hay una maestra. Comencé con vacilación. La señora Linda. Ella me ayudó. Me gustaría verla. Sí, conocemos a las señoras Linda. De hecho, ella nos espera en el hospital. Fue ella quien nos trajo tu caso. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. La señora Linda había cumplido su promesa. Me había ayudado a escapar de una manera que ella misma no pudo lograr cuando era joven. El hospital era grande, bien iluminado, lleno de gente. Me llevaron a una habitación reservada donde un médico me examinó con cuidado y respeto. Tomó fotos de las lesiones, anotó todo, hizo preguntas difíciles pero necesarias. Cuando terminó, dijo palabras que nunca olvidé. «Eres muy fuerte, Mary, más fuerte que muchos adultos que conozco». No me sentía fuerte, me sentía pequeña, asustada, perdida, pero también, por primera vez en años, me sentía segura. Después del examen, me llevaron a otra habitación y allí estaba ella, la señora Linda, el cabello recogido como siempre, las gafas en la punta de la nariz, una sonrisa cansada pero satisfecha. Y lograste. Corrí a abrazarla, algo que nunca antes había hecho. «No, Mary, lo logramos. Tú hiciste la parte más difícil». Nos quedamos abrazadas un rato, dos supervivientes del mismo tipo de infierno. Dos generaciones unidas por el dolor, pero también por la esperanza de días mejores. «¿Qué pasó?», pregunté cuando finalmente nos separamos. «¿Cómo fue todo tan rápido?». Me lo contó mientras comíamos un refrigerio que alguien había traído. Me dijo que llevó la escoba y las fotos a su amigo abogado, quien se horrorizó, que fueron directamente al tribunal de menores, donde encontraron a una jueza sensible a los casos de abuso, que la jueza, al ver la evidencia irrefutable, inmediatamente emitió una orden de allanamiento y captura, un arresto,
preventivo para mi padre y una determinación para que mi madre saliera del hogar hasta que se aclarara su nivel de participación. ¿Y sabes la pareja que estaba en tu casa? Eran trabajadores sociales encubiertos. Estaban allí para observar la dinámica familiar antes de que llegara la policía. Fue una coincidencia que aparecieran justo hoy. Tu padre los había invitado a una reunión sobre un proyecto del condado. Terminó siendo perfecto para el momento de la operación. Por eso el hombre me miró de esa manera extraña. No me estaba juzgando, me estaba evaluando, buscando señales de abuso, miedo, sufrimiento. ¿Y ahora qué pasará conmigo? Por ahora irás a un refugio, pero dudó, como si no supiera si debía continuar. Hablé con la jueza, pedí autorización para ser tu tutora temporal. Si tú quieres, por supuesto. Me quedé sin palabras. Vivir con la señora Linda era más de lo que podía esperar, más de lo que me atrevía a soñar. ¿Haría eso por mí? Lo haría contigo, Mary. No es caridad, es justicia. Es darte la oportunidad que yo no tuve cuando estaba en tu situación. Mordí mis labios para no llorar de nuevo. Ya no me quedaban lágrimas de todos modos. Estaba vacía y llena al mismo tiempo. Vacía de miedo, llena de posibilidades. Quiero eso, lo quiero muchísimo. Ella sonrió, esa sonrisa gentil que me había dado esperanza desde el principio. Entonces, se lo pediremos a la jueza. Estoy segura de que lo considerará seriamente. Esa noche dormí en una habitación del refugio. Era simple, con varias camas, otras chicas en situaciones similares a la mía, pero estaba limpia, estaba segura, y por primera vez en años dormí sin miedo. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento estaba desorientada. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba en la habitación oscura de la casa amarilla? Y entonces recordé. Era libre. La pesadilla había terminado. Las otras chicas ya se estaban alistando para el desayuno. Algunas me miraron con curiosidad, otras con indiferencia. Cada una tenía sus propias historias, sus propios traumas. Éramos diferentes, pero también similares, supervivientes. Ese día me llevaron a declarar formalmente en la unidad de protección infantil. Fue difícil, doloroso, contar todo una vez más a extraños, ver sus reacciones de horror, de compasión, a veces de duda, pero lo hice. Lo conté todo sin omitir nada. La escoba, las noches, mi madre mirando, los años de silencio forzado. Cuando terminé, el detective, un hombre de mediana edad, que parecía un padre de familia, dijo algo que me impresionó. Tu testimonio ayudará a condenarlos, Mary, pero más importante, ayudará a salvar a otros niños. Tu valor está abriendo puertas para muchos otros reportes. No me sentía valiente, solo me sentía aliviada de estar finalmente lejos de ellos, de finalmente poder hablar, de finalmente ser escuchada. Por la tarde recibí una visita inesperada en el refugio. La doctora Helen, la trabajadora social, acompañada por la señora Linda y una mujer que pronto descubrí que era la jueza de mi caso. Mary, dijo la jueza después de las presentaciones, he analizado tu caso con urgencia. Dada la gravedad de la situación y el riesgo evidente de mantenerte en el entorno familiar, he concedido la custodia temporal a la señora Linda. Si tú estás de acuerdo, por supuesto. Miré a la señora Linda, que sonreía nerviosa. Ella realmente quería cogerme, cuidarme, ser mi familia. Estoy de acuerdo, dije, más que de acuerdo. La jueza sonrió, aliviada. Bien, puedes irte hoy. Necesitamos continuar con el proceso legal, por supuesto. Habrá más testimonios, audiencias. Tus padres tienen derecho a defensa, pero no necesitas volver a verlos, a menos que quieras. No quería.
Nunca quise volver a ver esas caras, oír esas voces. Quería olvidar, empezar de nuevo, renacer. ¿Podemos irnos?, pregunté ansiosa. Sí, respondió la señora Linda. Vamos a casa. Casa. La palabra tenía un nuevo significado ahora. Ya no era sinónimo de miedo, de dolor, de prisión. Era la promesa de algo diferente, de una nueva oportunidad. Empaqué mis pocas cosas y me despedí de las otras chicas del refugio. Algunas no reaccionaron, demasiado inmersas en sus propios traumas. Otras sonrieron, me desearon suerte. Una, mayor, me abrazó y susurró: «No nos olvides cuando estés allá afuera». No olvidaría. ¿Cómo podría? Ellas eran parte de mi historia ahora, parte de mi viaje. En el coche, yendo a la casa de la señora Linda, miré por la ventana. Las calles parecían diferentes. El pueblo entero parecía diferente, más colorido, más vivo, más lleno de posibilidades. ¿Estás lista para una nueva vida, Mary?, preguntó la señora Linda, mirándome por el espejo retrovisor. Tomé una respiración profunda. Una vida sin escobas, sin gritos en la noche, sin traiciones maternas. Una vida con escuela, con sueños, con un futuro. Estoy más lista que nunca. Y así comenzó mi nuevo viaje. El camino no sería fácil. Tenía mucho que procesar, mucho que sanar, mucho que aprender, pero al menos ahora tenía un camino fuera del infierno, hacia la luz, y por primera vez, desde que tenía memoria, tenía esperanza. Esperanza de que lo que viviría a partir de ahora sería mejor que lo que había dejado atrás. La casa amarilla estaba en el pasado y el futuro finalmente parecía valer la pena vivirlo. Si me preguntan a qué huele la libertad, diría que huele a tierra mojada después de la lluvia. Eso fue lo que sentí en mi primer día en la casa de la señora Linda, cuando me desperté y vi la ventana abierta sin cerraduras, sin rejas, y el aroma de la mañana húmeda entró en la habitación. El olor de un nuevo comienzo, de limpieza, de una vida nueva. La casa de la señora Linda no era grande ni lujosa. Una casa sencilla de 2 pisos en el barrio de los Maestros, con 2 dormitorios, una sala pequeña, una cocina estrecha y un patio trasero lleno de plantas. Pero estaba limpia, brillante, llena de libros apilados en cada rincón. Y lo más importante, no había monstruos escondidos detrás de las puertas. Los primeros días fueron extraños. No sabía cómo comportarme en una casa normal. Seguía esperando órdenes, permiso para todo, para ir al baño, para tomar agua, para sentarme. Al segundo día, accidentalmente rompí un vaso en el almuerzo. Entré en pánico, me acurruqué por completo, esperando el castigo, la escoba, el grito, pero nada de eso vino. Solo la voz calmada de la señora Linda. «Déjame limpiar eso, querida, no es nada. Los vasos se rompen, es normal». Lloré tanto ese día, no por el vaso, sino por la normalidad. Por el derecho a ser solo una niña que rompió un vaso, no una que merece castigo, como hubiera dicho mi padre. Las semanas siguientes fueron de adaptación, de aprender a vivir sin miedo, de entender que no todos los adultos quieren lastimarte, que no todas las madres abandonan, que no todos los padres abusan. La primera noche que logré dormir sin pesadillas fue casi un mes después del escape. Me desperté descansada, confundida por la sensación de paz. Había soñado con un campo de flores, no con la escoba. Era tan extraño que me quedé allí acostada mucho tiempo, tratando de entender qué era diferente. Así duermen los niños normales, dijo la señora Linda cuando se lo conté en el desayuno. Es tu derecho, Mary, siempre lo ha sido. Mi derecho. Qué concepto tan extraño para una niña que solo conocía deberes, obligaciones, castigos. Volví a la escuela después de 2 semanas en casa. Fue difícil enfrentar las miradas.
El pueblo era pequeño. Todos ya sabían del caso del inspector del condado, como lo llamaban, el escándalo del momento. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad mórbida, algunos incluso con enojo, como si yo hubiera arruinado la vida de mis padres y no al revés. Pero también había quienes sonreían, que ofrecían apoyo silencioso, una mano en el hombro, un dulce en el pupitre, un lugar guardado en el recreo. El dolor se fue transformando gradualmente en fuerza. Cada día que pasaba en casa de la señora Linda era un día más de sanación. Cada clase, cada comida sin tensión, cada noche sin miedo, me reconstruía. El caso contra mis padres se alargó. Testimonios, audiencias, exámenes periciales. El sistema era lento, especialmente para un pueblo pequeño en los años 60. La influencia de mi padre retrasaba todo aún más. Tenía amigos, conocidos, gente que le debía favores. «No te rindas», me decía la señora Linda en las noches en que el miedo regresaba. «La verdad ganará». Y así fue. 6 meses después de mi escape, mi padre fue sentenciado a 15 años de prisión. Mi madre obtuvo 8 años como cómplice. Fueron los primeros casos de abuso infantil con sentencias tan severas en la región. Un hito, una victoria, no solo para mí, sino para otros niños que vendrían después. El día de la sentencia, me enteré de que 3 niñas más habían reportado situaciones similares en sus hogares. «¿Tu ejemplo les dio valor?», dijo la doctora Helen cuando vino a visitarnos. «Abriste una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo». A los 14 años comencé terapia. La señora Linda insistió, aunque era algo poco común en esa época. «Las heridas del cuerpo sanan solas. Las heridas del alma necesitan ayuda», explicó. Fue la decisión más importante de mi recuperación. En las sesiones con la doctora Marta, una psicóloga de Louisville que venía a Riverdale quincenalmente, finalmente pude hablar de todo. Del dolor físico, de la traición de mi madre, de la culpa que todavía cargaba, incluso sabiendo que no había hecho nada malo. «Tú no causaste nada de esto, Mary», repetía en cada sesión. «Eras una niña. La responsabilidad era de ellos». Al principio no lo creía. Años de lavado de cerebro son difíciles de limpiar, pero gradualmente la verdad caló. No era mi culpa, nunca lo fue. Yo era la víctima, no la culpable. La custodia temporal se volvió permanente en mi cumpleaños número 15. La señora Linda organizó una pequeña fiesta, la primera de mi vida. Un pastel simple, algunos amigos de la escuela, una decoración improvisada. Cantaron «Feliz cumpleaños», me abrazaron, me hicieron sentir que estaba reconstruyendo una vida normal, o al menos tan normal como era posible después de todo. «A partir de ahora, eres oficialmente mi hija», dijo la señora Linda, entregándome los papeles con la decisión del tribunal. «Si tú quieres, por supuesto». Lo quería. Por supuesto que lo quería. Esa mujer había arriesgado todo por mí. Se había enfrentado a un sistema, a un pueblo, a una mentalidad retrógrada para salvarme. Si eso no era ser una madre, ¿qué lo sería? El tiempo pasó. 16 años, 17. Terminé la secundaria con buenas notas. Animada por la señora Linda, decidí seguir estudiando. «Puedes ser lo que quieras, Mary. Tienes el mundo entero por delante». El mundo entero. Qué diferencia de cuando pensaba que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de la Casa Amarilla. A los 18 años, tomé el examen de ingreso a la Facultad de Derecho en Louisville. Lo que aprobé. Fue la mayor alegría de mi vida hasta entonces. Iba a estudiar para ser abogada, para defender a otras Marys que no habían tenido la suerte de encontrar una señora Linda en su camino. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo con lágrimas en sus ojos cuando llegó la carta de aceptación. «Tan orgullosa».
La mudanza a Louisville fue otro gran desafío. Nunca había salido de Riverdale, nunca había visto una ciudad grande, nunca había viajado en un autobús de larga distancia. Estaba aterrorizada, pero también emocionada. Era un nuevo comienzo, otra oportunidad. Mis pesadillas, que ya habían disminuido mucho, regresaron en las primeras semanas lejos de casa. Soñaba que mi padre se había escapado de la prisión y me encontraba. Me despertaba sudando, temblando. Llamaba a la señora Linda desde el teléfono público de la pensión donde vivía. «Él no puede alcanzarte, Mary», me aseguraba. «Está en prisión. Se quedará allí por muchos años. Estás a salvo». Gradualmente, la universidad y la nueva ciudad comenzaron a ocuparme. Nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos dolores también. Pero estos eran normales, de la vida adulta. Dolores de crecimiento, no de destrucción. Fue en la universidad donde conocí a Paul, alto, delgado, con gafas, estudiante de periodismo. Nos conocimos en una fiesta en el centro estudiantil. Bailamos, hablamos, reímos. Era tan fácil estar con él, tan natural. Cuando intentó besarme la tercera vez que salimos, me paralicé. Todo mi cuerpo recordó otras manos, otros toques, otros momentos. Él notó mi pánico, retrocedió inmediatamente. «Está bien, Mary, iremos a tu ritmo, sin prisa». Le conté una semana después sobre la casa amarilla, sobre la escoba, sobre el escape. No se lo había contado a nadie excepto a los involucrados en el caso y a la terapeuta, pero sentí que podía confiar en él. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en sus ojos. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente. No me sentía fuerte, me sentía rota, incompleta, siempre luchando contra fantasmas. Pero tal vez él vio algo en mí que yo no podía ver. Nuestra relación progresó lentamente, con mucho diálogo, mucha paciencia de su parte, mucho trabajo de mi parte en terapia para separar el sexo de la violencia, para entender que la intimidad podía ser hermosa, consensuada, respetuosa. Nos graduamos el mismo año, yo con honores en Derecho, él con una oferta de trabajo en un periódico de la capital. Nos casamos en una ceremonia simple en Louisville. La señora Linda vino, por supuesto. Ella fue quien me dio away. «Aquí estoy, entregándote a alguien más», bromeó, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «Es diferente, mamá», le aseguré. «Esta vez yo elegí». Elegí. Esa fue la gran diferencia. Por primera vez en mi vida tenía el poder de elección, de decisión, de control sobre mi propio camino. Nuestra vida en Louisville fue pacífica durante muchos años. Abrí un pequeño bufete de abogados especializado en derecho de familia. Paul creció en el periódico. Se convirtió en editor. Compramos un apartamento. Tuvimos 2 hijos, Anthony y Luis. Una familia normal, sana, feliz. Por supuesto, no todo era perfecto. Las pesadillas nunca desaparecieron por completo. Había días en que el recuerdo volvía con toda su fuerza. Días en que no soportaba ni siquiera el tacto de Paul. Días en que lloraba sin razón aparente, pero eran cada vez más raros y menos devastadores. La terapia, que mantuve durante años, me dio herramientas para lidiar con el pasado sin dejar que controlara mi presente. En 1988, cuando mis hijos tenían 8 y 6 años, recibí noticias que me conmovieron profundamente. Mi padre había muerto en prisión, infarto. No supe cómo sentirme. No fue alivio, ni tristeza, ni enojo. Fue un vacío extraño, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin una resolución adecuada. «¿Quieres ir al funeral?», preguntó Paul. «No quiero, no necesito hacerlo. Ese hombre había estado muerto para mí desde hacía mucho tiempo». 2 años después, mi madre, que había cumplido su condena y vivía en otro pueblo,
Intentó contactarme, envió una carta a mi oficina pidiendo perdón, diciendo que estaba enferma, que quería verme una última vez antes de morir. Estaba dividida. Una parte de mí quería decirle que se fuera al infierno. Otra parte, quizás la parte que la terapia había ayudado a crecer, quería entender, quería escuchar, quería cerrar ese ciclo de alguna manera. Después de mucho pensarlo, decidí ir, no por ella, sino por mí. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez y decirle que había sobrevivido, que estaba bien, que ella no había logrado destruirme. Encontré a una mujer prematuramente envejecida en una habitación de hospital en Cincinnati. Cáncer terminal, delgada, amarillenta, cabello escaso, casi irreconocible de la Elaine autoritaria que me había aterrorizado en la infancia. «Mary», dijo cuando entré a la habitación, la voz débil, quebrada. «¿Viniste?» «Vine, pero no por ti». Guardamos silencio por un rato. «¿Qué le dices a la mujer que te trajo al mundo y luego permitió que ese mundo se convirtiera en un infierno?» «Sé que no merezco perdón». Finalmente habló. «Ni siquiera lo pido. Solo quería que supieras que no ha pasado un día sin que piense en lo que hice, en lo que permití que sucediera». «¿Por qué?». Era la única pregunta que importaba. ¿Por qué le permitiste que hiciera eso? ¿Por qué no me protegiste? Ella desvió la mirada. Le tenía miedo a perder lo poco que tenía, el trabajo, la casa, la seguridad. Una pausa. Pero eso es solo parte de la verdad. La otra parte es que no te amaba como una madre debería amar. No fuiste planeada, no fuiste deseada. Y puse esa culpa en ti, no en mí. Estuvo mal. Fue terrible. Lo sé ahora. Su honestidad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas vacías, no esta confesión cruda. Pensé que sentiría algo al verte así, confesé. Satisfacción, tal vez, justicia poética, pero no siento nada. Ya no tienes poder sobre mí. Solo eres una mujer enferma que va a morir sola. Y yo tengo una vida, una familia que construí, una carrera, un futuro. Lágrimas corrieron por su rostro arrugado. Es justo, es más de lo que merezco. Salí de esa habitación sin mirar atrás. Murió 2 semanas después. No fui al funeral. No sentí pena, ni enojo, ni resentimiento. Solo paz, como si un círculo se hubiera cerrado. La vida siguió. Los niños crecieron. Me convertí en abuela. La señora Linda nos dejó en 1995 a la edad de 73 años. Una muerte pacífica en su sueño, sin sufrimiento, sin drama, exactamente como se merecía. Tú fuiste mi salvación, le dije la última vez que nos vimos, 2 días antes de que falleciera. No, Mary, tú fuiste tu propia salvación. Yo solo te mostré el camino. Tal vez tenía razón. Al final, fue mi valor para hablar, para denunciar, para buscar ayuda lo que me salvó. Pero sin ella, sin alguien que creyera en mí, ¿habría servido? Cuando me retiré del ejercicio de la abogacía a los 60 años, decidí hacer algo diferente. Abrí una pequeña tienda de dulces tradicionales en la plaza central de Riverdale, a donde había regresado después de que Paul falleciera. Los dulces son de las recetas de la señora Linda, quien me enseñó todo lo que sabía en la cocina. Tabletas de dulce, crocante de maní, pralinés de peonía. Dulces de mi segunda infancia, de la infancia que realmente vale la pena recordar. La tienda se convirtió en un punto de encuentro. Mucha gente viene no solo por los dulces, sino para hablar, para oír historias, para compartir las suyas. Y es asombroso cuántas de esas historias hacen eco de la mía. Comencé a darme cuenta de que mi caso, desafortunadamente, no era tan excepcional, que muchas mujeres de mi generación y de las generaciones siguientes habían pasado por abusos similares, que el silencio era una prisión compartida por muchas. A los 67 años,
acepté una invitación para dar una charla sobre mi historia en la escuela local. Fue la primera vez que hablaba públicamente sobre todo. Estaba nerviosa, asustada, pero también determinada. Si mi historia podía ayudar a una niña a encontrar el valor para hablar, habría valido la pena. Esa charla se convirtió en una invitación para otra y otra. Pronto estaba viajando por todo el estado, hablando en escuelas, universidades, grupos de apoyo. Mi historia, que durante tanto tiempo había sido mi vergüenza, se convirtió en mi plataforma para ayudar a otros. Creé un grupo de apoyo en Riverdale, Voces en el Silencio. Lo llamamos. Mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, compartiendo experiencias, sanando juntas, fortaleciéndose mutuamente. Y ahora, a los 71 años, decidí hacer estos videos para contar mi historia a una audiencia aún más amplia. Porque incluso después de tantos años, incluso con tantos cambios en la sociedad, todavía hay niños atrapados en casas amarillas por toda América. Todavía hay padres monstruo y madres que hacen la vista gorda. Todavía hay escobas en rincones de cocinas que hacen temblar de miedo a las niñas. Si estás viendo esto y te identificaste con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no estás solo. No es tu culpa y hay una salida. Puede parecer imposible ahora. Puede parecer que nadie te creerá, que nadie te ayudará. Pero te prometo que hay alguien como la señora Linda por ahí, alguien que creerá, alguien que extenderá una mano. La Casa Amarilla se quedó en el pasado. En su lugar, construí una vida colorida, llena de cariño verdadero, de respeto, de dignidad. Tú también puedes. Y si estás viendo esto y conoces a un niño que muestra señales de abuso, el silencio repentino, los moretones inexplicables, el miedo constante, por favor, sé su señora Linda. Pregunta, cree, ayuda. Podría ser su única oportunidad. Hoy, mi tienda en la plaza sigue abierta. Mis nietos ya me han dado bisnietos. La Casa Amarilla fue demolida hace años. En su lugar, construyeron un pequeño parque infantil. Siempre que paso por allí, veo a niños jugando, riendo, libres, y pienso que finalmente ese terreno ha encontrado la redención. Si te gustó mi historia, por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a que más personas encuentren estos videos para entender que no están solos en la lucha, porque si hay algo que he aprendido en estos 71 años de vida, es que los seres humanos son increíbles en su capacidad de reconstrucción, para convertir ruinas en palacios, para transformar casas amarillas de terror en hogares coloridos de amor. Yo soy Mary Payne, víctima que se convirtió en superviviente, superviviente que se convirtió en guerrera, guerrera que se convirtió en abuela narradora de cuentos. Y mi historia no ha terminado. Mientras haya un niño que necesite oír que hay esperanza, mientras haya una mujer que necesite saber que el abuso no la define, mi voz continuará, porque la libertad huele a tierra mojada después de la lluvia, y después de las tormentas más terribles, sale el sol más brillante. Hasta el próximo video.